el estado del hombre en el comienzo de esta dispensación. Pecado en abundancia, pero gracia en sobreabundancia de parte de Dios. El pecado estaba ahí, dado por el hombre, pero la gracia vino de parte de Dios y era mucho más que el pecado. Si vamos a un poquito más, volviendo a Juan, en el capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 16 y 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y dice, gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todo. ¿Ves? La sobreabundancia de la gracia se dio cuando de allí todos podíamos acceder, todos podíamos tomar de esa gracia. Dice, gracia sobre gracia. Dice por el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? Si vamos aquí volvemos al Romanos capítulo 5, volvemos a Romanos capítulo 5, y vemos en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia. Estamos, hermanos, estudiando las dispensaciones, estamos estudiando la dispensación de la gracia y estamos viendo el principio del estado del hombre en esta dispensación. Vemos el hombre como abundaba el pecado. Ahora yo te digo algo, si hacemos un estudio de los tiempos del Señor Jesucristo, cómo vivía la nación de Israel, las condiciones sociales, morales, espirituales en las que estaba la nación de Israel en esos días. El pueblo clamaba la venida del Mesías. Era un tiempo de desesperación para el pueblo judío. Y clamaba la venida del Mesías. Y el Mesías vino. Y fíjate algo, tan ciegos estaban de que no pudieron reconocer al Mesías. Los principales líderes del judaísmo fueron los primeros que no reconocieron a Cristo. Estaban envanecidos en el fariseísmo, en el legalismo de la ley, valga la redundancia, ¿okay? Y no entendían la esencia de lo que venía, lo que Dios estaba poniéndole por delante. Entonces, hablando del estado del hombre, para terminar este punto, ¿okay? Hay varios versículos, ¿okay?, que voy a mencionar brevemente, ¿okay? No me va a seguir porque no le va a dar tiempo, pero sí le voy a mencionar brevemente lo que nos enseñan esos versículos. Lucas 19:10 nos enseña que estamos perdidos. Romanos 3:10 nos habla de que no hay justo. Romanos 3:12 nos habla de que no hay persona buena. Romanos 3:19 nos habla de nuestra culpa ante Dios. Romanos 3:23 nos habla que somos pecadores. Efesios 2:1 nos habla que estamos muertos en nuestros pecados. Efesios 2:2 nos habla que somos hijos de desobediencia. Efesios 2:3 nos habla de que somos hijos de ira. Si usted quiere, mi querido hermano, amigo que me escucha, tener este material, ¿okay?, este bosquejo que estoy tocando el día de hoy con estos pasajes, al final del mensaje, yo voy a dejar mi dirección de correo electrónico en el link que el hermano Hugo ha dejado ahí en el Facebook. Es contacto@orabautista.org. Ahí lo voy a dejar y le puedo hacer llegar todos estos pasajes bíblicos que estamos viendo. Ahora estamos viendo el estado del hombre al principio. Ahora vengamos al segundo punto, la responsabilidad del hombre. Tenemos
acá. Primero, la responsabilidad del hombre inconverso. ¿Ok? Si vemos en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que tenemos que saber, es que Dios está dando un regalo. Y un regalo significa algo que se recibe gratis. Un regalo no tiene precio. Y es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo vemos en Romanos 6:23. Si vamos al libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a los que recibieron. Dios está dando un regalo de vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Pero a los que lo reciben, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, la responsabilidad del hombre inconverso en este mundo es recibir ese regalo de vida eterna, que no es más que por la fe creer en la justificación del pecado por medio de la muerte del Señor Jesucristo y poner en Él la fe, de que Él puede darnos vida eterna. Ahora, este es un tema un poco difícil, porque la fe, hermano, es algo que no podemos comprar ni vender. Si no creemos en algo, ¿cómo creemos en eso? Y eso es un punto bien duro, porque precisamente eso, ya hablando de un poco de mi testimonio, cuando yo fui salvo, eso fue lo que a mí me sucedió. Había una persona que a mí me enseñaba de la palabra de Dios, y la persona me decía, es que tienes que creer para ser salvo, tienes que creer en Jesucristo. Mi trasfondo es, si vamos a hablar desde el punto de vista de creencias y todo esto, yo no era cristiano. De hecho, mis raíces son judías, y entonces más bien la creencia es en contra de Cristo. Sí creemos que hay un Dios, pero Jesucristo no es ese Dios. Entonces, yo no lo creía. Y ahí me decían que tienes que creer para ser salvo. Yo le decía, es que ¿cómo tú me puedes pedir a mí que yo crea en algo que no creo? ¿Cómo creo en lo que no creo? O sea, era como una vuelta, como un laberinto. Sí, es que la Biblia podrá decir cualquier cosa, pero no lo creo. Oye, tú dime, ve a la esquina y compra pan, y yo voy y compro pan. Te traigo, pan, y lo compré, te puedo traer pan, pero no te puedo traer fe en algo que no la tengo. Ahora te voy a decir algo, ¿sabes qué? Esa persona oró mucho por mí. La fe viene de Dios. Los mismos apóstoles decían, Señor, aumentanos la fe. La fe viene de Dios. Si no tenemos fe, pidámosla. Pero ¿cómo voy a pedir fe si no creo en eso? Oye, si al menos tú tienes un poco de sentido de la existencia de un Dios, de algo más allá, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, ¿sabes algo? Di y manifiéstate a Él, preséntate ante Él de la siguiente manera, ¿sabes algo? Yo no sé si estoy hablándole al aire, a la pared, al cielo o a la tierra o a algo. He escuchado que existe un Dios. Si tú eres un Dios verdadero, manifiéstate a mi vida. Con respeto, de corazón. Buscar a Dios de esa manera. Dios se va a manifestar en tu vida. Y mira las consecuencias. Aquí estoy yo hablándote de eso. Yo te dije a ti hace un momento que la gracia de Dios se manifiesta, se puede ver en las personas que han sido salvas por la gracia de Dios. Y aquí estoy yo. Cuando yo decía, es que tú no me puedes decir ni que creen lo que yo no creo. Y hoy en día te estoy a ti enseñando de la fe. Entonces créeme que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. La responsabilidad del hombre inconverso,
ser salvo, creer en Jesucristo. Y si no crees, ¿sabes qué? Pídelo a Dios. Y sabes una cosa, mi querido hermano, si estás tú hablándole a alguien que no está creyendo, ora por esa persona para que Dios le dé fe, lo traiga a sus pasos, a sus pies, perdón. A que Dios traiga a esa persona a los pies del Salvador. La responsabilidad de los salvos, testificar de Cristo, hermano. ¿Okay? Testificar de Dios. Si lo podemos decir de 4 maneras, ¿okay? Y lo voy a mencionar, ¿okay? Como lo hice hace un momento, voy a dar los versículos, ¿okay? Y te voy a decir de qué trata. 4 puntos que debemos hacer respecto a nuestra responsabilidad ante Dios. Primero debemos perseverar en la gracia de Dios. Hechos 13:43. Y le estoy hablando a los cristianos, y si tú, hermano cristiano, estás yendo a la iglesia, lo que te estoy hablando no es algo nuevo. Perseverar en la gracia de Dios, Hechos 13:43. Toma nota. Conocer el evangelio y la gracia, Hechos 20:24. Crecer en la gracia, según de Pedro 3:18. Yo te voy a decir algo más, y en el conocimiento también, ahí mismo. Y finalmente, no vivir en pecado. No vivir en pecado, no te engañes a ti mismo. ¿Okay? Romanos 6:1-2. ¿Dónde está el fracaso del hombre? ¿Okay? Que es el siguiente punto. Bueno, simplemente en 2 puntos. Y lo podemos ver, y no tengo que ni siquiera citarte un pasaje bíblico, porque esta es nuestra dispensación. ¿Ok? Este es nuestro tiempo. ¿Y dónde fracasa el inconverso? En no creer en Cristo. ¿Dónde fracasa la iglesia? ¿Dónde fracasas tú, hermano cristiano? En tu inconsistencia, en tu infidelidad, en tu dureza, en no querer ir y dejarlo, esa vida de pecado, esa vida antigua, pasada, para servir genuinamente a Dios. Y te voy a decir una cosa, cuando te digo servir genuinamente a Dios, no te estoy diciendo que te hagas pastor, que te haga, ¿verdad? No, te estoy diciendo que viva genuinamente para Dios, conoce a Dios, y Dios te va a ir enseñando cuál es la voluntad de Él para tu vida. Y si es simplemente ser un padre de familia, que tu ministerio esté en tu familia, eso va a ser. Que des testimonio en tus compañeros de trabajo respecto a Dios. Pero ahí estamos fallando, estamos fracasando. Y al nivel de iglesia, ¿sabes qué? Mucha apostasía. Iglesias predicando de la prosperidad, ¿okay? Predicando la salvación por obras, dejando de lado la santidad de Dios, justificando las músicas mundanas dentro de las congregaciones, ¿verdad? Y una vida no agradable ante los ojos de Dios. Ante el amor, la santidad de Dios tiene más peso. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y vemos, sí, el amor de Dios se manifestó para con nosotros, para darnos vida eterna. ¿Okay? Pero te voy a decir algo más. Antes del amor de Dios, ¿okay? Está la santidad de Dios. Y Dios nos llama a ser santos en toda nuestra forma de vivir, porque Dios es santo. Y santo significa apartarnos de las cosas del mundo y vivir conforme a la palabra de Dios. Y en vista, ¿sabes qué? De estos fracasos, viene el juicio. Viene el juicio a la humanidad, viene el juicio de las naciones, ¿ok? Incluso en la misma vida de los cristianos. Y si nosotros no estamos cumpliendo con nuestra labor, con nuestra responsabilidad ante Dios, yo voy a decir algo. Dios no está satisfecho contigo. Dios no está contento contigo del todo. Hay coronas, ¿verdad?, que nosotros recibimos en este mundo por nuestra obra. ¿Okay? Y estás perdiéndote de bendiciones de Dios. ¿Okay? El inconverso va a la perdición. Y esta tierra, este mundo, va a la perdición también. Hay condenación para este mundo. La semana que viene vamos a hablar de la siguiente dispensación. ¿Okay? Y ahí vamos a llegar a la conclusión de esta serie de estudios de las dispensaciones. Hoy hemos visto la dispensación de la gracia de Dios, cómo se ha manifestado, nuestra responsabilidad de ir y enseñar de la gracia de Dios, ¿okay?, de aceptar al Señor Jesucristo. Pero como hemos visto en esta serie, el hombre es débil, el hombre es inconstante en todos sus caminos.